Bueno, estamos con el doctor Gerardo Scherlitz. El doctor Scherlitz es abogado y licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Leiden, Holanda. Es profesor regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, del CIPEC y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja. Doctor, ¿podría explicarnos desde su visión qué efectos tiene la falta de transparencia en las elecciones sobre el poder estatal, sobre los partidos políticos y sobre la sociedad en general? Bueno, depende de qué hablemos de falta de transparencia, pero si efectivamente una elección es cuestionada en su transparencia, en sus resultados en términos generales, como en este mismo momento parece estar ocurriendo, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, es evidentemente el principal problema que puede tener el sistema democrático. El sistema democrático tiene numerosas características, pero obviamente la primera de ellas es que las autoridades resulten electas en elecciones libres y transparentes, libres y limpias, como suele decirse. Si la ciudadanía, quienes van a ser objeto de las decisiones de esas autoridades, descreen de que esas autoridades han sido elegidas en elecciones limpias, entonces todo el sistema se resquebraja. Eso si pensamos en realmente ausencia de transparencia en términos de fraude. Después podemos tener diferentes niveles menos graves, ¿no es cierto? Pero cualquier sospecha sobre el sistema electoral es muy importante. Digamos, bueno, eso diría en principio. Y de acuerdo a las últimas reformas que se han ido dando, ¿verdad? La instalación de las PASO, por ejemplo, ¿usted considera que esto ha contribuido a mejorar la transparencia o por el contrario no ha tenido un efecto adverso? Diría que no soy muy amigo de las PASO. Creo que el objetivo declamado es, como suele decirse, pour la galerie. Digamos, la idea de democratizar a los partidos no me parece ni que haya sido un objetivo buscado, cual sería un dato menor. A veces no se busca un objetivo, pero de algún modo eso se logra. En este caso no creo que sea así. Me parece que había otras intenciones que no sé si viene al caso ahora desarrollar, pero ¿en qué medida podría o en qué sentido podría mejorar la transparencia, la implementación de las PASO? Realmente no lo veo. Digamos, esto claramente no es que favorece que más ciudadanos participen en política y puedan generar sus alternativas. Eso desde ya que no. Creo que no sé si hay datos duros al respecto, pero me parece que hay bastante confusión, que sobre todo en muchos casos no haber competencia en las PASO, en algunos otros casos sí haberla. La mayoría de la ciudadanía concurre a la elección sin tener muy claro qué es lo que está haciendo, para qué se está votando. Eso diría que hace más opaco el proceso electoral, más confuso. En vez de simplificarlo, lo complejiza. Por supuesto está el tema de por qué el Estado puede obligar a los ciudadanos a ir a votar en elecciones que se supone que son para decidir cuestiones propias de los partidos, ¿no? La selección de sus candidatos. Que obligue a los partidos a votar ya es un tema, a ir a las PASO ya es un tema. Primero hubo un cuestionamiento judicial cuando hubo una ley en 2002, después ahora en 2009 ya no lo hubo, con la reforma de 2009 ya no hubo ningún tipo de cuestionamiento, pero digamos ya es cuestionable que los partidos se vean obligados a elegir a sus candidatos así, pero lo que me parece más cuestionable es obligar a cada ciudadano a tener que intervenir en la selección de los candidatos. Si esto pudiera justificarse sobre la base de un interés público muy notorio, digamos, la idea sería profundizar la democracia, un bien público muy valioso, pero eso no parece que sea el caso, no veo que esto favorezca la transparencia de ninguna manera. Perfecto, entonces usted considera que son necesarias empezar a implementar algún tipo de reformas en pos de generar mayor transparencia, ¿o cree que siempre puede haber reformas, por supuesto. Las reformas no son
pensables en abstracto, sino que tienen que ver con las características, las condiciones en las que se dan los procesos electorales en cada lugar, en cada país. Ahora, por ejemplo, está muy cuestionado el sistema de boletas por partido, y yo creo que efectivamente se han transformado en un problema, pero convengamos en que son un problema ahora y quizá no lo fueron en otro momento. ¿Por qué son un problema ahora? Y bueno, por ciertas prácticas que se han ido desarrollando. Entonces, si me preguntan, ¿el sistema de boletas es un problema? Y sí, ahora es un problema. ¿En Uruguay hay un sistema similar? Sí, hay un sistema similar. ¿Es un problema en Uruguay? No. No es un problema porque los partidos están de acuerdo en que siga funcionando, no hay denuncias de irregularidades relevantes. Tampoco era un gran problema en Argentina en el año 85, por decir algo, 87. Nadie veía con gran preocupación que los argentinos votáramos con boletas por partidos. Sin embargo, se han ido desarrollando ciertas prácticas. La más conocida es la del robo de boletas, que en muchos casos es sistemático e importante. Y también otras prácticas clientelares en las cuales la boleta partidaria coadyuva que se puedan desarrollar. Y entonces sí, aparecen cuestiones como la boleta partidaria como un problema. De muy fácil resolución, porque la mayor parte de los países latinoamericanos también tenían boletas partidarias y las fueron reemplazando por diferentes mecanismos. Básicamente diversas formas de boleta única, que en realidad es un nombre que le damos nosotros aquí porque es la forma normal de votar en el mundo. La boleta, digamos, si uno va, no sé, a un país europeo o a Colombia o a casi cualquier país latinoamericano o a Perú, no le dicen boleta única, digamos, es la boleta, básicamente. O la tarjeta electoral, depende del nombre que tenga, pero no hace falta hablar de boleta única, es el modo normal de votar, una boleta donde estén las diferentes opciones. Perfecto, entonces usted considera que habría que hacer algún tipo de reforma más a corto plazo, referido a esto de la implementación de la boleta única, y más a largo plazo también. Bueno, el sistema electoral, ahora en este momento se está hablando de esto por lo que ocurrió en Tucumán y los temores que hay de lo que pueda ocurrir en octubre con respecto al robo de boletas. Por supuesto que estamos hablando de un elemento muy menor del sistema electoral, que es la forma de votar, digamos, o el mecanismo de votación. El sistema electoral es efectivamente un sistema con una multiplicidad de elementos que interactúan desde la distritación, la fórmula para repartir los cargos, ¿no? Los umbrales para acceder a los cargos electivos. Bueno, hay un montón de elementos del sistema electoral que naturalmente de los cuales no convendría hablar ahora aquí. Y en todos ellos pueden ser objeto de revisión y discusión. Por ejemplo, hay candidatos ahora que plantean la necesidad de partir la provincia de Buenos Aires en tres. Eso también tiene que ver con el sistema electoral. El sistema electoral tiene muchas facetas. Ahora está en discusión un elemento, diría, menor, muy pequeño del sistema electoral, que es cómo hacemos que nuestras preferencias se transformen en un voto. Si es que ponemos una boleta de un partido, si es que hay una boleta en la que están todas las opciones. Creo que sí, que es un cambio fácil y que debería hacerse. Y las resistencias me parece que tienen que ver con intereses muy claros, de no querer ceder ciertas ventajas. Es notorio que varias provincias ya avanzaron con esto. En este caso, el derecho público provincial está sirviendo como avanzada frente al derecho público nacional. Es interesante eso que está ocurriendo. Me parece que sí, que es un cambio que es cierto que para esta elección de octubre ya no se puede hacer, o me parece muy desprolijo hacerlo, pero sí que no tiene mucha justificación la postergación. De nuevo, no porque la boleta en papel sea problemática necesariamente, pero hoy asumir que hay ciudadanos que llegan a votar y no encuentran su opción electoral ya no tiene ningún sentido, no se puede justificar.
que haya candidatos que se vean privados de obtener un voto porque su boleta fue sustraída, también son dos vulneraciones de derechos fundamentales. La violación del derecho a elegir, no importa si altera el resultado electoral o no, importa si un ciudadano quiso ejercer su derecho a votar y no pudo hacerlo en plenitud porque su opción no estaba presente. Y el derecho a ser elegido de los candidatos que, porque se llevaron su boleta o no pueden estar todo el tiempo a disponer de 90.000 fiscales para cubrir todas las mesas, también se ven violentados en su derecho a ser elegidos. Entonces, son derechos importantes en la democracia. Su menoscabo, digamos, menoscabar el derecho a elegir y ser elegido es una cuestión problemática y sobre todo cuando se puede resolver o ayudar a resolver de una forma bastante sencilla. Doctor, mucho se ha hablado de la incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral. ¿Usted considera que esto puede favorecer a mejorar la transparencia del mecanismo de votación o por el contrario puede ser un arma de doble filo? Sí, puede mejorar si se hace adecuadamente. Por supuesto requiere el consenso de las principales fuerzas políticas, como de hecho lo prevén la Constitución Nacional y las constituciones, la mayoría de las constituciones provinciales. Requiere que se haga de forma transparente y que se implementen buenas campañas de información pública. Y sí, me parece que puede ayudar en parte, digamos. Hay cuestiones, como mencionaba antes, que tienen que ver con las prácticas políticas de cada lugar. Por supuesto, si no hubiera habido robo de boletas, si no se masificaran ciertas prácticas clientelares basadas en la distribución de la boleta, probablemente a nadie se le hubiera ocurrido pensar en pasar a una boleta única a una forma electrónica de votación. Pero bueno, esas son las actuales circunstancias de la Argentina. Hay que tratar de evitar de cambiar ciertas prácticas, pero para ello, por supuesto, me parece que lo que pueda contribuir es bienvenido en términos de reformas. Y yo diría que el pasaje a una boleta única, papel, donde estén todas las alternativas en una misma hoja de votación, es un paso muy sencillo, como de hecho se dio en varias provincias ya, y que no tiene mayores obstáculos. El voto electrónico genera ciertas susceptibilidades a veces sobre las formas de controlarlo. Siempre se menciona, es cierto que en Alemania hubo un fallo que declaró inconstitucional por algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de control que tiene el ciudadano sobre aquello que el ciudadano decidió. La opción que se eligió en la Ciudad de Buenos Aires, como la misma que en Salta, parece razonable, digamos, lo que se llama boleta única electrónica. Me parece que son, en la medida en que se puedan dar garantías de transparencia y de control por parte de las diferentes fuerzas políticas, sí, me parece que son avances importantes. No sé si es tan necesario el voto, la boleta única electrónica en principio, ¿no? Ni urgente. Me parece que en cambio la boleta única papel puede ser un avance sencillo y rápido y con casi las mismas ventajas que la boleta única electrónica. Una elección complicada donde haya muchas candidaturas, donde se elijan varias cosas al mismo tiempo, me refiero a candidaturas nacionales y provinciales simultáneamente, diferentes categorías, diputados provinciales, concejales, intendentes, consejeros escolares, donde siempre va a ser complicada con cualquier mecanismo de votación. Siempre va a ser difícil para el elector. Y en ese sentido hay diferentes posiciones. Algunos creen que todas las elecciones tienen que hacerse el mismo día para simplificar. Otros creen que es mejor separar cada cosa para que el ciudadano entienda bien qué es lo que está votando. Esa ya es otra discusión que tiene que ver con el calendario. Pero en todos los casos, sea cual fuera la decisión al respecto sobre el calendario electoral, la simultaneidad o separación, sí me parece que el paso a la boleta única es un paso positivo, ¿sí? Tampoco va a transformar la vida política argentina. Estamos hablando de problemas muy serios de ciudadanía, de partidos
inestables, volátiles. Esos son los problemas de fondo, que se manifiestan después al momento de votar en este tipo de prácticas, pero el problema de fondo va por otro lado. Sí creo que de todos modos, si los problemas de fondo son de más difícil resolución y tienen que ver con problemas estructurales del país y de la vida política, bueno, conviene introducir algunas reformas en este sentido. Perfecto. Y exactamente esas reformas, usted, digamos, ¿por qué considera que no se han dado todavía? Bueno, como decía, por ejemplo, en el tema de la boleta me parece que hay fuertes intereses. Si uno mira y ve que, excepto Uruguay, donde la boleta a papel partidaria nunca ha sido cuestionada, en el resto de los países latinoamericanos, donde sí había tenido diferentes tipos de cuestionamientos similares a los que tiene Argentina, se ha abandonado la boleta partidaria para pasar a formas de boleta única o voto electrónico. Bueno, mi conclusión es que hay intereses para que la boleta partidaria a papel se mantenga. Después hay otras cuestiones que tienen que ver también con lo, diría, urgente y que pueden tener que ver con el actual proceso electoral, que son muy determinantes también y sobre las que es muy difícil avanzar pese a que hay importantes consensos académicos y de gran parte de la política. Tienen que ver con el uso masivo de recursos públicos para los candidatos justamente de los partidos gobernantes. Esa es otra cuestión donde claramente no hay reformas porque afectan los intereses más determinantes justamente de los gobernantes, ¿no es cierto? De los partidos mayoritarios. Entonces, tanto el tema de pensando en cuestiones sobre las que casi podría reformarse para esta elección, lo de la boleta única es más cuestionable, pero la legislación sobre el uso de recursos públicos, el uso de todo el aparato estatal para el beneficio de ciertos candidatos, son cuestiones que, de hecho, no se cumple la poca normativa que hay, pero por supuesto, como son problemas comunes a América Latina, es interesante ver cómo los diferentes países latinoamericanos, en este caso, sí nos resulta muy útil el derecho latinoamericano comparado, porque enfrentamos problemas similares. Es imposible resolverlos todos y la ley por sí sola es incapaz de transformar completamente la realidad. Pero vemos que países como México, Brasil, países federales que tienen muchos aspectos en común con nosotros, han avanzado mucho más que nosotros en establecer límites al uso partidista de los recursos públicos. Por ejemplo, cuando aquí estamos en proceso electoral y ya nos hemos acostumbrado, sea cual fuera la fuerza política, ¿no? El gobierno nacional para sus candidatos, los gobiernos provinciales para los suyos, de los distintos signos políticos, algunos más, otros quizá un poco menos, o de distintas formas, pero inclinan la cancha, como se ha puesto de moda decir. Algunos la ponen vertical. Yo digo, inclinan la cancha es cuando obtienen algunas ventajas, cuando toda la estructura del Estado se pone al servicio de ciertas candidaturas, es poner la cancha vertical, ¿no? Como uno puede ver en algunas provincias. Y realmente luchar contra esa estructura es una batalla casi perdida, ¿no? Es lo que algunos autores llaman un escenario de autoritarismo competitivo. Hay cierta competencia, llegado el caso de que hubiera una ola de descontento ciudadano masiva, podría llegar a haber un triunfo opositor, pero están dadas todas las condiciones para que la lucha sea completamente desigual y el oficialismo gane una y otra vez. La boleta partidaria es un elemento, diría, casi secundario en esta cuestión que tiene que ver con múltiples elementos. Perfecto, y bueno, sabemos que ya de acá a octubre no va a haber reformas, se va a votar con el mismo sistema con el que se votó en las PASO. ¿Qué recaudos considera usted que se tienen que extremar para evitar, digamos, algún tipo de conflicto, tanto la Cámara Nacional Electoral, la autoridad administrativa y también el partido político? Sí. Bueno, algunos se han estado diciendo, me parece que con bastante buen criterio, la propia Cámara ha planteado públicamente algunas cuestiones necesarias. Evidentemente ya no va a haber
mayores restricciones al uso de fondos públicos, pero sí tratar de que se cumpla la ley, que no haya este tipo de inauguraciones dentro del periodo electoral, que los candidatos oficiales no tengan la ventaja de estar permanentemente en siendo mostrados en la estructura de medios públicos, en inauguraciones y actos públicos. Pero bueno, yendo concretamente a lo que se podría hacer, por supuesto, garantizar la fiscalización, la capacitación de las autoridades de mesa, se ha hablado mucho de esto. Los partidos no están hoy en condiciones de fiscalizar en las 90.000 mesas que tiene el país, y esto no se le puede endilgar a los partidos, como algunos dicen, bueno, si no tienen 90.000 fiscales no pueden competir. Eso es totalmente absurdo. Un partido que cumple los requisitos para competir debería tener garantizado que los ciudadanos los pueden elegir en cualquier lugar del país, cuenten o no con fiscales para eso. Y entonces es importantísimo que las boletas estén. Hasta ahora en general era responsabilidad de los partidos hacer que las boletas estuvieran en las mesas. Creo que ahora la Cámara está tomando algunos recaudos para que haya boletas de repuesto en todas las mesas, que las autoridades de mesa, si ven que falta alguna boleta, las puedan reponer. Eso es importante. Se habló de la boleta única complementaria. Bueno, también sabemos que no se va a aprobar, pero hubiera sido una buena alternativa. Bueno, capacitar a las autoridades de mesa para que sepan qué decisiones deben tomar en este tipo de situaciones donde los fiscales de los partidos mayoritarios quieren un poco copar la parada, como se dice, sobre todo en algunas áreas duras donde la elección no es tan sencilla como en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires o de los grandes centros urbanos. La Cámara Electoral, bueno, está tomando este tipo de previsiones y me parece que está bien. Después, por supuesto, si la autoridad que organiza la elección es el Ministerio del Interior, y bueno, es un poco como lo que decíamos de lo de la boleta, ¿no? En los años 80 el Ministerio del Interior también administraba la elección. No había grandes problemas, nadie lo cuestionaba. En Inglaterra también el Ministerio del Interior, digamos, lo que sería el Ministerio del Interior organiza la elección y nadie lo pone en cuestión, ¿sí? Pero en América Latina, de la misma manera, ya no existe que el Ministerio del Interior te organice la elección. Porque no puede ser, porque hay desconfianza, porque genera dudas, controversias. Entonces la elección la tiene que organizar una autoridad imparcial, no puede estar el ministro del Interior. Llegamos casi acá al extremo donde Randazzo era ministro y candidato y daba los resultados y se estaba postulando. Eso no existe, no puede existir. Pero bueno, tampoco eso se va, por supuesto que no se va a modificar para octubre. Creo que es un terreno, el electoral, muy caro a los partidos políticos, ¿no? Los partidos pueden negociar reformas sobre el sistema educativo, la salud pública, la seguridad, lo que fuera, ¿sí? La política migratoria. Cuando se juegan cuestiones electorales, esto también siempre se dice, no se juegan sus propias carreras, se juega la vida de los políticos y de los partidos. Entonces el margen de negociación tiende a ser menor para ellos. Lo que les quita ventajas, y bueno, salvo que se produzca algún acontecimiento que los fuerce a ello, o que vean alguna ventaja, digamos, colateral en ceder en algún punto, es muy difícil que se produzca esta negociación. En la medida en que no haya también una fuerte presión ciudadana sobre esto, y sea un reclamo minoritario de algunos sectores, tampoco podemos esperar que haya cambios importantes. Lo que pasa es que el nivel de credibilidad en las elecciones de algún modo se va deteriorando, y si las elecciones, como decíamos al principio, empiezan a ser cuestionadas por sectores amplios, bueno, ahí la legitimidad del propio sistema se pone en cuestión. Todavía creo que no llegamos a eso, y la mayoría de los argentinos sigue
queriendo creer en que las elecciones funcionan más o menos bien, me parece. Cuando hay episodios, bueno, hasta ahora suelen verse como episodios puntuales, ¿no? En 2007 hubo alguna denuncia de robo de boletas en la elección de la provincia de Buenos Aires, ahora fue Tucumán, pero si esto empieza a reiterarse y a visualizarse como algo más extendido, ahí me parece que puede ser un gran problema. Si ese gran problema va a ser motor de reformas, puede ser, pero me parece que es algo por ver. Todavía la fuerza mayoritaria, sobre todo el actual gobierno nacional, apuesta a que el tema quede muy confinado y que no sea necesario modificar nada o casi nada de esto. Perfecto. Bueno, doctor, la última pregunta, que es más que nada una cuestión de imaginación, un ejercicio de imaginación. Si usted pudiera diseñar un sistema lo más transparente posible, o tomar uno ya existente que pueda ser aplicable acá, ¿cuál sería? La verdad es que en América Latina tenemos ejemplos de todo tipo porque ha habido en los últimos años una enorme ingeniería institucional a efectos de tratar de resolver los problemas que van apareciendo. La experiencia que tenemos es que a cada reforma le suceden nuevos problemas. Aún así, me parece que México tiene instituciones interesantes que también han tenido enormes problemas. Por ejemplo, México ha sido el gran ejemplo en crear un instituto electoral independiente, ¿no? El famoso IFE, que hace poco se cambió a INE, el Instituto Nacional Electoral. El IFE tiene una enorme autonomía respecto a los poderes políticos para organizar el proceso electoral, para administrarlo, tiene un importante presupuesto y ha hecho cosas muy importantes. De hecho, suele pensarse la democratización mexicana, el momento de la democratización mexicana, como el momento en el que hay un instituto electoral con legitimidad avalado por las tres principales o las grandes fuerzas políticas. También el IFE ha sido cuestionado, ha estado bajo sospecha. Hay situaciones como, por ejemplo, la de México de la elección de 2006, donde hubo una diferencia mínima entre los dos primeros candidatos, que siempre, casi inevitablemente, ponen en cuestión cualquier institución. Pero, por ejemplo, en México se ha avanzado también en evitar que los poderes públicos utilicen los recursos estatales para beneficiar a sus candidatos. Se ha puesto fuertes límites a la presencia misma de los gobernadores, por ejemplo, en campañas para apoyar al candidato de su partido. Bueno, fue antecesor de la Argentina en la distribución de espacios en forma equitativa para los diferentes partidos, pero además se hace un control sobre el modo en el que los diferentes medios de comunicación tratan a los candidatos o le dan cobertura a la campaña electoral. Brasil también ha hecho algunos avances en sentido similar. En general los problemas son similares, las respuestas varían un poco, pero van por el mismo lado. Tienden a atacar esta cuestión que es central para mí, también como, digamos, no soy muy original en esto, observar que en general, pero en América Latina en particular, los que ocupan los cargos ejecutivos fundamentalmente tienden a inclinar la cancha usando los recursos del Estado para beneficiar a sus candidatos. Entonces hay una batería de normas, de medidas que buscan contrarrestar eso. En Argentina hay muy poco de esto. Por supuesto, la ley de reforma política de 2009 que garantiza cierta equidad en el acceso a los medios de comunicación es importante, pero por supuesto, ya es un lugar común decirlo, está completamente desbalanceado con el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, ¿no? Sí, ya lo sabemos todos, pero basta mirar cualquier partido de fútbol para ver que no tiene parangón poder poner la publicidad de los candidatos del gobierno en un partido. Ahora este fin de semana, por ejemplo, juegan River y Boca, juegan Racing Independiente, está el país entero mirando
y en ese momento está el país mirando la publicidad de los candidatos del gobierno. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, es difícil de medir, pero si de lo que se trata es de garantizar acceso equitativo a los medios, bueno, es muy poco lo que se ha avanzado si tenemos esta situación. Si se habla de que no se usen las oficinas públicas para beneficiar al partido de gobierno, bueno, hemos ido cada vez más para atrás. Digamos, sabemos que hoy los partidos son esencialmente estructuras estatales, pero eso no puede ir de la mano de que cada uno utilice todos los recursos de las oficinas, ministerios, presidencia para beneficio del partido de gobierno. Aquí, digamos, los niveles son extremos. Sabemos que desde el Poder Ejecutivo, el otro día, por ejemplo, bueno, decían, Scioli llegó a Tucumán en el helicóptero presidencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que en la medida en que eso no produzca un efecto negativo a su candidatura, es decir, que no le genere que su electorado, digamos, su constituency, no lo rechace, bueno, es difícil que podamos pensar en limitarlo o en que se produzcan reformas. Pero bueno, quizá lo que se puede hacer es mostrar lo problemático que es esto para que existan elecciones realmente libres y limpias, ¿no? Y insistiendo en esto, quizá uno puede aportar algo para que mejore el proceso electoral. Bueno, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes.